Galleta Cultural de Naropo. El día de hoy hemos venido a la delegación Cuauhtémoc, ahora alcaldía Cuauhtémoc, a visitar un lugar perdido y escondido entre las esquinas de este lugar. Un lugar que igualmente pasa desapercibido para muchas personas que ven en esta construcción una simple referencia típica de esta colonia, la expresión urbana de este lugar. Y es que a primera vista, pues parece una construcción antigua, común y corriente, pero esta construcción antigua tiene su historia. Esta construcción data del siglo XIX y se ubica muy cerca de la colonia Juárez, una colonia que es muy conocida porque sus construcciones responden a una corriente que se denomina afrancesada, es decir, construcciones que intentan reproducir la arquitectura que se hacía en Francia, en París, en aquella época. Y esto fue traído a México por un presidente que es muy conocido, pero al mismo tiempo rechazado por gran parte de la sociedad, por Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era admirador de la cultura parisina, de la cultura francesa. Tanto así que en su muerte se exilió en París, en Francia, murió y allá reposan sus restos. Bueno, este presidente, trajo a México durante su mandato, específicamente en el siglo XIX, esa corriente artística. Y muchas otras cuestiones, no nada más arquitectura. Trajo, por ejemplo, el gusto por el pan blanco francés aquí a México. Bueno, la colonia Juárez está llena de construcciones de este tipo francesas. Y esta construcción en específico sigue esa misma corriente. Es una corriente afrancesada, parisina. Esta construcción en específico, que se ubica en la esquina de Río Amazonas y Río Lerma, se remonta a esa época de la historia mexicana. Esta construcción es obra de un ingeniero civil, del ingeniero Manuel Estampa, quien construyó esta casa, la diseñó y la construyó, en lo que en aquel entonces eran las orillas de la ciudad, lo más alejado del centro que se podía estar. Esta construcción la hizo para sí mismo, para que viviera aquí con su familia. Sin embargo, la abandonó cuando se dio en esta época la escena de la Decena Trágica. La Decena Trágica fue un episodio de la historia de México que tiene que ver con la Revolución Mexicana, en donde se realizó una intervención armada aquí muy cerca de la Biblioteca México, a unos cuantos kilómetros de aquí. Hubo enfrentamientos armados que acabaron con la renuncia y el asesinato del presidente Francisco I. Madero. Bueno, esta casa en aquel tiempo, debido a esa incursión armada, fue abandonada y fue ocupada por un personaje que dentro de unos años se va a poner muy de moda, porque su nombre será el del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, por el comandante Felipe Ángeles, el general Felipe Ángeles más bien. Se estableció aquí tuvo su base, en la cual intervino durante esa guerra de la Revolución Mexicana. Años más tarde, Felipe Ángeles abandonó el lugar y el ingeniero Manuel de la Estampa regresó a vivir la última época de su vida en este lugar. Muchos años después de esta escena armada, específicamente en el año de 1919, el presidente Venustiano Carranza alquiló este lugar. Aquí se vino a vivir durante 6 meses. Aquí vivió con su hija, Julia Carranza, ya que su esposa había fallecido. De este lugar, el 7 de mayo de 1920, salió Venustiano Carranza, don Venus, hacia Puebla, hacia Veracruz específicamente más bien, en donde fue asesinado. Una vez que fue asesinado, sus restos se trajeron a este lugar y aquí se velaron. Los últimos días en los que Venustiano Carranza estuvo con vida los vivió aquí, y su funeral fue aquí mismo, en la sala de este lugar. Y es en honor a ese presidente, Venustiano Carranza,
como popularmente se le conoce, Don Venus, que muchísimos años más tarde este lugar fue nombrado como el Museo Casa de Carranza. Antes de ser museo, esta casa también fue la embajada de El Salvador y tuvo otros usos distintos. También fue la embajada de Francia, por cierto, tuvo otros usos distintos antes de que fuera entregada al público. Y aquí se dio una circunstancia muy particular. Antes de la muerte de Venustiano Carranza, este presidente estaba en guerra con Victoriano Huerta. Y en Coahuila, que es de donde era originario Venustiano Carranza, estableció un plan, el Plan de Guadalupe. Ese plan establecía el derecho que tienen las personas a la democracia y muchos otros más. El derecho al voto y cosas por el estilo. Porque recordemos que México venía de una serie de guerras y un periodo histórico que estaban marcados por la pseudodemocracia, en donde a final de cuentas los que gobernaban eran tiranos, eran dictadores. Recordemos también que Porfirio Díaz lo fue, que después Francisco I. Madero se quería perpetuar en el poder, Venustiano Carranza mismo tuvo mucho tiempo gobernando el país. Ese plan de Guadalupe, para protegerlo, Venustiano Carranza le pide a su hija que lo esconda, a su hija Julia. Y se dice que su hija Julia lo escondió dentro del tubo de la pata de su cama. Cama que estuvo aquí, en este lugar. Y me dirán, ¿y qué tiene de relevancia el Plan de Guadalupe? Ah, pues muy fácil. El Plan de Guadalupe se creó en 1913, 4 años antes de que se expidiera la Constitución mexicana actual, la que nos rige, la de 1917. Y esa Constitución, la de 1917, tuvo como base el Plan de Guadalupe. Entonces, podemos concluir que en este lugar se ocultó el borrador, no el borrador, podríamos decirle como el antecedente de la Constitución mexicana que nos rige. Se escondió en este lugar, en el tubo de la pata de una cama. Espero que les haya gustado la galletita cultural del día de hoy. Los invitamos a que visiten este lugar en cuanto la pandemia pase, porque es un museo interesante que tiene áreas interactivas y se representan muchas cuestiones de la vida de Venustiano Carranza, y que lo disfruten tanto como disfrutamos nosotros salir a la calle y hacer estas galletitas culturales, obviamente tomando todas las previsiones por el COVID. Les deseamos que tengan un muy buen día y nos despedimos aquí desde la esquina de Río Amazonas y Río Lerma, bajo el signo de Venus. Cuídense mucho, adiós.